Hola, os tengo que contar algo del chaleco verde. Se me borró el vídeo totalmente. A ver, explico. Se me borró. Yo hice el chaleco verde, lo edité, lo preparé y cuando lo iba a subir a YouTube oculto para luego el viernes publicarlo, vi que no estaba. Pasé por unas cuantas fases, aquí os las dejo. No, tiene que estar en algún sitio. Neni, ¿tú querías que te hiciera un chaleco igual que el mío pero de otro color, no? Morado, mamá. Bien, lo tenemos solucionado. Después de pasar por todas estas fases, vimos, como vemos en mis fases, mal, o sea, me acordé de que a mi hija le encantó el chaleco y quería uno para ella de otro color, porque en verde no le gustaba. Y gracias a Dios tenía el color que ella quería. Menos mal, anda. Ahora me río, pero gracia no me hizo ninguna, o sea, fatal, o sea, qué mal. Yo cuando vi que no estaba, qué mal. A ver, lo que pasa es que bueno, al final no hay mal que por bien no venga. Y digo, pues mira, mejor oportunidad que esta no se me presenta. Luego si no, lo voy posponiendo y al final a la pobre no le hago el chaleco. Así que, pues mira, hay que tomarse las cosas así y ya está. Entonces lo que quería explicaros es que cuando veáis el vídeo número 2 del chaleco verde, el chaleco no es verde, es morado, ¿vale? No os asustéis, por favor, no os decepcionéis porque sea de otro color, porque los pasos son exactamente los mismos que para mi chaleco y para vuestro chaleco. Son exactamente los mismos, ¿vale? Solo que más pequeñito y en otro color. Mi hija tiene 8 años y usa una talla 10. Por si, yo qué sé, por si queréis hacer una talla 10, que sepáis que las medidas que le tomé a ella son exactamente las mismas que tomamos para nosotras, ¿vale? Medí el contorno, medí de sisa a lo largo que ella quería y de sisa a hombro. Entonces, ostras, qué mal lo pasé. Bueno, estamos a jueves, ¿vale? Y es la 1 de la madrugada. Y digo, el vídeo de la explicación lo voy a dejar para lo último, porque tenía incluso miedo de que no me diera tiempo. Estuve a destajo haciendo el chaleco porque dije, no, yo el viernes tengo que cumplir, sea como sea, ni como, ni vivo, ni duermo, ni nada, pero tengo que cumplir. Entonces, bueno, ahí tienes el vídeo y no me enrollo más. Vamos a empezar con el vídeo, con la explicación del paso a paso de la segunda parte. Espero que os guste y lo dicho, o sea, no os asustéis cuando lo veáis morado. Fue por un error, no sé cómo ni por qué, pero pasó. Entonces, bueno, no sé, hay veces que las cosas pasan. Yo siempre digo que todo lo que pasa por algo y lo que no pasa también pasa por algo. Entonces yo creo que pasó para que yo le pudiera hacer el chaleco, porque no lo sé, si no otra explicación no la hay. Y no lo sé, la verdad que no sé. O sea, yo lo tenía en el ordenador y luego de repente no estaba. Qué mal. Pero bueno, ahí está, ahí tenemos la segunda parte y vamos a comenzar con la segunda parte. Así que venga, manos a la obra y comencemos con la explicación. Chao.
ha dado el detalle del chaleco verde. Menudo detalle. Vamos a empezar a unir el chaleco, ¿vale? Aquí tenemos el chaleco morado de Ágata. Esta es la parte trasera y los delanteros, ¿vale? Vamos a unir solo los hombros, ¿vale? Para unir los hombros vamos a poner aquí un marcador para que no se nos mueva si queremos, claro, no es necesario, pero si queremos ponemos un marcador para que no se mueva. Así. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pues 17 entre 2 son unos 8, 8,5. Pues entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues el cuadradito que nos sobra es la mitad, ¿vale? Y ahora aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el noveno vamos a poner también el marcador. Así. Porque vamos a unir solo hasta la mitad, no lo vamos a unir todo, ¿vale? Esto será el hombro y esta será la parte delantera del chaleco. Para unirlo vamos a traer el hilo o la lana. Puede ser lana, puede ser algodón, el material que queramos, el que más nos guste y el color que más nos guste. Quitamos el marcador. Introducimos el crochet por esta parte y ahora lo introducimos en la que corresponde de la parte trasera y nos traemos la hebra nueva. Ahora hacemos un punto, una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a subir con una cadena y nos vamos con un punto alto al punto alto de la vuelta anterior del lado que mira para nosotras, o sea, del delantero, y hacemos un punto alto, una cadena y nos vamos al punto alto que sigue de la espalda y hacemos un punto alto, una cadena, nos volvemos a este lado y hacemos un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior, el que corresponde. Hacemos una cadena y en el que sigue de la parte trasera, que es el correspondiente a este, hacemos un punto alto, una cadena, nos volvemos a este lado y hacemos punto alto, una cadena, nos vamos a la espalda y nos vamos al punto alto que toca. Este ya lo hicimos, nos vamos al siguiente y hacemos punto alto y nos volvemos a este lado. Este ya lo hicimos, ahora vamos al siguiente y hacemos un punto alto, una cadena y volvemos a la espalda. Como este ya lo hicimos, nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto, cadena y en este punto alto. Y así vamos a ir haciendo hasta llegar al marcador. Punto alto, cadena, nos vamos a la parte trasera y en el siguiente punto alto. Llegamos al marcador, lo quitamos
y hacemos una cadena, un punto alto en el punto que seguía, este ya lo hicimos, en el siguiente, un punto alto, una cadena y nos venimos a este y hacemos el último punto alto. Ahora cerramos, hacemos una cadena para asegurar, cortamos y tiramos y ya aseguramos. Y así se nos queda que no se nota la unión, ni dónde empieza ni dónde termina. Ahí está la unión del hombro, sería esta. Para cerrar el otro lateral es exactamente de la misma manera. Vamos a poner esto aquí que no nos moleste. Y todavía no vamos a cerrar los laterales, ¿vale? Solamente los hombros. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaya, que me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la novena ponemos el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9 el marcador. Y ahí tenemos la mitad. Como este lateral y el otro son iguales, pues ya no nos hace falta contar todos los cuadraditos. Ahora, en vez de ir de aquí a aquí, le vamos a dar la vuelta al tejido porque va a ser más cómodo para nosotros tejerlo. Entonces ponemos la espalda mirando hacia nosotras. Entonces nos posicionamos aquí en la esquina, nos traemos el nuevo hilo y contamos 1, 2 y 3 cadenas y en la tercera introducimos el ganchillo, lo pasamos también por la esquina siguiente y nos traemos la hebra nueva. Hacemos una cadena para asegurarlo y tiramos para que se nos quede bien apretadita. Y ahí mismo hacemos un punto bajo. Así se queda más seguro. Ahora nos vamos al punto alto que sigue y hacemos un punto alto. Una cadena y nos venimos a este punto alto y hacemos punto alto. No os preocupéis por estos hilos porque luego al ir haciendo el borde se van a esconder. Si queremos los podemos esconder ahora y si no esperarnos a hacer el borde e ir escondiéndolos mientras vamos tejiendo. Una cadena, nos vamos al punto alto que corresponde del frente y hacemos punto alto. Una cadena, nos venimos y punto alto. Y así pues es igualito que el otro lateral hasta llegar al marcador donde lo quitamos y hacemos los últimos puntos. Vale, ahí tenemos la parte trasera del chaleco. Y ahí tenemos los delanteros unidos ya. Todavía no vamos a unir esta parte con esta. Vamos a empezar a coser desde este lateral un borde que vaya todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Va a seguir así, chun, 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 chun. Todo por aquí, por aquí. Vamos a hacer el borde del cuello. Todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Así. Así. Todo por aquí, por aquí. Chun, chun, chun. Vamos a seguir así por aquí, por este lateral. Bajamos, bajamos. Y volvemos de nuevo al inicio, donde comenzamos. Y hacemos todo el borde. Y después, una vez hagamos el borde, que vamos a ver ahora cómo lo hacemos, entonces ya estas partes las doblamos así y ya pasaremos a unirlas. Para hacer el borde vamos a introducir el crochet justo en la esquina y vamos a traer de nuevo el nuevo hilo. Levantamos con una cadena
para asegurarlo y apretamos. Y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo y ya vamos a ir aprovechando para ir escondiendo estas colas de hilo que se nos fueron quedando. Y hacemos un punto bajo. Nos vamos aquí al siguiente punto y hacemos un punto bajo. En el siguiente punto, un punto bajo. Y ahora ya vamos a ir haciendo más o menos a ojo, ¿vale? Yo creo que esto va a ser más bien la intuición de cada una. Yo aquí, por ejemplo, me encuentro un cuadradito, pues en el cuadradito voy a hacer un punto bajo. Y sobre el punto alto voy a hacer un punto bajo. Me encuentro otro cuadradito y voy a hacer un punto bajo. Ahora sobre el punto hago un punto bajo. Me encuentro otro espacio de cuadradito y hago un punto bajo. Y sobre el punto alto un punto bajo. Ahora me encuentro este hilo, ya que lo escondí bastante, lo voy a cortar y así ya ni se me olvida ni me molesta. Ala, cortado así a ras, tiro un poco y ala. Ahora nos encontramos con los triángulos, con los espacios. Pues voy a ir rellenando. Yo, por ejemplo, a ver, voy a hacer 1, 2, 3, vale, y sobre el punto voy a hacer otro. Y aquí lo mismo, 1, 2, 3, y sobre el punto un punto bajo. Y aquí me encuentro de nuevo y hago otro punto bajo. Ahora me encuentro otro espacio, pero este es más pequeño, así que voy a hacer menos puntos. Voy a hacer 1 y 2. Y sobre el punto otro. Ay, que no quiere venir. Aquí otro. Y yo creo que con este es bastante, así que sobre el punto hago otro. Aquí voy a hacer otro más. Y aquí sobre el punto otro. Así, voy a ir haciendo así, más o menos a ojo. Lo que a mí me parece, si os parece a vosotras que necesitáis más puntos, pues más puntos. Si os parece menos, pues menos. Aquí donde comencé voy a poner un marcador, antes que se me olvide, por si alguna necesita saber dónde comenzamos. Así damos toda la vuelta al chaleco y sabemos que cuando lleguemos aquí es que ya finalizamos el chaleco. De dar toda la vuelta en todo el borde. Cuando lleguemos a la esquina nos volvemos a ver, ¿vale? Porque en la esquina hay que hacer 3 puntos bajos en cada esquina para ayudarnos a girar. Y ahora lo vemos, ¿vale? Vale. Estoy llegando a la esquina, que es la esquina de la sisa. Voy a hacer un punto más. Y aquí justo en la esquina voy a hacer el punto, un punto, 2 y 3. Y vemos que así se nos queda más redondeado y nos ayuda a girar. Ahora hacemos un punto sobre el punto y ya vemos que ahí nos giró, ¿vale? Y continuamos haciendo puntos. Por los huecos que vamos encontrando. Estoy llegando a la parte de abajo de un lateral y recordemos que en la esquina vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahí vemos que se nos redondea y nos ayuda a girar. Y como ya es la parte de abajo de uno de los laterales, de uno de los delanteros, aquí nos encontrábamos que habíamos hecho cadenas al inicio, habíamos cogido la hebra por detrás y se nos habían formado cadenas. Entonces así es mucho más fácil hacer el borde porque vamos a ir cogiendo punto sobre punto y vamos haciendo un punto bajo sobre cada punto bajo. Y cuando lleguemos aquí a esta esquina repetimos los 3 puntos bajos y aprovechamos para ir escondiendo cada vez que nos encontremos un hilo
para ir escondiendo las colitas de hilo. Vale, ya estamos llegando donde teníamos el marcador. Y donde teníamos el marcador habíamos comenzado con un punto bajo. Lo quitamos y para que se queden todas las esquinas iguales vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y así ahora aquí en el primer punto que hicimos hacemos un punto deslizado. Y ya cerramos toda la vuelta de todo el borde. Y ahora vamos a unir los laterales, ¿vale? Vamos a poner el chaleco como habíamos dicho antes. Ponemos esta parte así, vemos que está así el hombro y bajamos la parte delantera. Y ahora vamos a ir haciendo. A ver, vemos las espiguitas. Una espiguita, otra espiguita. Vamos a ir cogiendo solo la parte de dentro de la espiga. La hebra de adentro y la hebra de adentro. Y venimos. Ahora de aquí para allá. Cogemos la hebra de adentro y la hebra de adentro siguiente. Y así vamos a ir tejiendo en zigzag. Cogemos de este lado y nos vamos al siguiente, cogiendo solo la hebra de adentro. Y ahora del lado de allá para acá. Y vamos haciendo así en zigzag. De vez en cuando vamos comprobando que nos coinciden cuadraditos con cuadraditos, los puntos bajos con los puntos bajos, para que no nos quede desparejo. Vale, una vez ya cerramos todo y llegamos a la sisa, vamos a acomodar el tejido, lo estiramos un poquito, porque a veces tiende a encogerse mientras que lo cosemos. Entonces lo estiramos un poquito y ya podemos hacer un nudito aquí, cuando ya lo tengamos bien acomodado, bien estirado. Al final hacemos un nudito. Si queremos asegurarlo un poquito más, le hacemos otro. Y ya escondemos la hebra. Esta colita de hilo la vamos escondiendo. Así un poquito y acomodamos, estiramos. Y yo la voy a esconder un poquito más. Estiro y acomodo así. Y ahora ya puedo cortar a ras. Ay, que me ha cortado. Vale. Vale, ya tenemos el lateral cerrado. Ahora vamos a cerrar el otro lateral exactamente de la misma manera. Y ya pasaremos a hacer el gorrito. Vale, para hacer el gorrito vamos a contar los puntos. Tenemos que tener un múltiplo de 8. Recordemos que para contar los puntos lo que tenemos que ir haciendo es contar estas cadenitas, estas espiguitas. Cada espiguita de estas es como un granito de trigo. Cada granito es un punto. Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5. Vale, a mí me salen 72 puntos. Para saber si es múltiplo de 8, cogemos y ponemos 72 entre 8 y me sale un número exacto. Entonces sí es múltiplo de 8. Si nos saliera, por ejemplo, 74 entre 8, no nos saldría exacto. Entonces tendríamos que menguar 2 puntos hasta tener los 72 o aumentar un punto o 2 según lo que nos salga. Pero al haber hecho estos cuadraditos y haber hecho solo la mitad, vamos, los cálculos que hicimos
debería salirnos un múltiplo de 8. Cada una, el que tenga, porque es para una niña, entonces es más pequeño. Pero si es más grande, los cuadraditos deberían hacer un múltiplo de 8 de todos modos. Bueno, pues como sabemos que tenemos un múltiplo de 8, vamos a traer el hilo y lo vamos a poner aquí en la esquina y nos traemos la hebra nueva. Vamos a levantar una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Aprovechamos ya para ir escondiendo esta cola de hilo que nos queda por aquí. Hemos hecho el cálculo antes porque así, si tenemos que aumentar o disminuir, ya lo hacemos en esta hilera, que es la última de puntos bajos que vamos a hacer. Vale, si tenemos que aumentar, pues recordemos que un aumento serían 2 puntos bajos, 1 y 2 en un mismo sitio, y ahí tendríamos un aumento. Y si tuviéramos que disminuir un punto o 2, tendríamos que introducir el ganchillo. Voy a esconder bien esta cola de hilo y lo miramos. Si tuviéramos que disminuir sería introducir el ganchillo dentro del punto y traer la hebra. Pasarnos al punto siguiente sin coger hebra, introducir el ganchillo y ahora sí traer hebra y nos quedarían 3 aritos. Los atravesamos todos juntos y ahí tenemos una disminución de punto y ya continuaríamos haciendo. Y yo dejaría un espacio entre aumento y aumento o disminución y disminución al menos de 5 puntos para que no se queden todos los aumentos juntos, si no se queda feo. Yo como tengo 72, me sale exacto y es múltiplo de 8, pues voy a continuar haciendo puntos bajos todo hasta el final. Ahora vamos a subir con 6 cadenas. 1, 2 y 3 para dar altura. 1, 2 y 3 de puntos de separación. Y giramos el trabajo. Y vamos a contar. Como esto no cuenta como punto alto, sino como estas cadenas contaban para dar altura, pero no eran un punto alto. Contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4. Y ahí hacemos 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Y nos queda un mini abanico. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y contamos 4. 1, 2, 3 y en el cuarto un punto alto solito. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y ya tenemos otro abanico. 3 cadenas, 1, 2, 3 y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto un punto alto, solito. Y esta va a ser la secuencia que vamos a hacer hasta el final. Vale, estoy llegando al final. He hecho el grupo de 3, las 3 cadenas y ahora me voy al cuarto punto y hago un punto alto. Ahora subo con 3 cadenas para dar altura y 2 más de punto de separación.
en total 5 cadenas. Giramos y vamos a hacer lo mismo que fuimos haciendo en los motivos de abajo. Vamos a aumentar solo en los laterales, así que haremos 2 puntos altos juntos, un punto alto solo y 2 puntos altos juntos. Aumento, punto alto, aumento. Así que hacemos un aumento en el primer punto, 1 y 2 puntos altos juntos. Ahora un punto alto solito y un aumento en el siguiente, 1 y 2 puntos altos juntos. Y ahí vemos que se nos queda más grande el abanico. Ahora ya se va formando como una pirámide inversa. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2, y nos vamos al punto alto solito y hacemos un punto alto solito sobre ese punto. 2 cadenas, 1 y 2, y volvemos a repetir. Aumento, punto alto solito y aumento. Tenemos que tener en total 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Ahora separamos por 2 cadenas y vamos al punto alto solito y hacemos un punto alto solito. Y así vamos a ir repitiendo hasta llegar al final. Vale, estoy llegando al final, hago las 2 cadenas, aumento, punto alto y aumento. Y termino con 2 cadenas, 1 y 2, y cuento 1, 2, 3, y en el tercero hago un punto alto. Volvemos a subir con 5 cadenas, 1, 2 y 3 para dar altura y 2 de punto de separación. Giramos y vamos a repetir de nuevo los aumentos, solamente en los puntos de afuera. Aumento en el primer punto y aumento en el último punto. Vamos al primer punto y hacemos un aumento. Aumento, que son 2 puntos altos juntos. Y ahora nos vamos y hacemos 1, 2, 3 y llegamos al último punto y hacemos un aumento. Ahora haremos una cadena y un punto alto solo. Una cadena y ahora tenemos que tener 7. 2, 2 y 3 centrales hacen 7. 3 y 2, 5 y 2, 7. Una cadena, un punto alto. 7 puntos, una cadena, un punto alto. Y así vamos a ir haciendo hasta llegar al final. Una cadena y cuento 1, 2, 3 y hago un punto alto. Ahora vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a girar el trabajo. Y nos vamos a ir directamente al primer punto del primer motivo. A ver si se ve bien. Aquí, a este punto, al primer punto del primer motivo. Y vamos a hacer un punto bajo. Contamos 2, 1 y 2 cadenas, nos saltamos 1 y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. 2 cadenas, 1 y 2, nos saltamos 1 y en el siguiente punto bajo. 2 cadenas, 1, 2,
nos saltamos uno y en el siguiente punto bajo. Una, dos cadenas y nos encontramos el motivo donde está el punto solito y ese nos lo saltamos y nos vamos directamente al primer punto de dibujo. Y hacemos una, dos, nos saltamos uno y punto bajo. Uno, dos, nos saltamos un punto, punto bajo. Uno, dos, nos saltamos un punto, punto bajo. Uno, dos, cadenas y el motivo nos lo saltamos enterito. Vale, estoy llegando al final, hago dos cadenas, me salto uno, punto bajo y ahora hago una, dos cadenas y cuento 1, 2, 3 y en el tercero punto bajo. Y vuelvo a levantar con 6 cadenas. 1, 2, 3 para dar altura, 1, 2, 3 de separación. Giro. Y como nos pasaba en la vuelta en los motivos aquí en el chaleco, había un momento en el que había que saltarnos 3 huecos. Pues ahora hay que saltarse 2, ¿vale? Vamos a coger la lazada, nos saltamos un espacio y 2 espacios. Y nos vamos al tercero y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Esto solamente pasa aquí al principio, ¿vale? En el resto ya no. Así se nos quedan estos tres centrados con estos 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y nos vamos, saltamos un huequito, saltamos una ventanita, nos vamos a la siguiente y hacemos un punto alto solito. 3 puntos cadena, 1, 2 y 3 cadenas. Saltamos un espacio y nos vamos al siguiente y hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Nos saltamos un espacio y nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto solito. Y así comenzamos de nuevo los motivos. Solamente en el inicio nos saltamos 2, porque si no, no coincidiría. Si nos saltáramos uno, no coincidirían este abanico con este abanico. Y si nos damos cuenta, al ir haciéndolo así, nos coinciden los motivos uno sobre el otro exactamente iguales. Y esto va a ser la secuencia donde va a volver a comenzar la vuelta de motivos. ¿Cuánto tenemos que crecer? Para saberlo, voy a estirar un poquito. Para saberlo, en esta ocasión, en este chaleco se nos pone muy fácil. Ahora que tenemos hechos los motivos, lo vamos a medir. ¿Cuánto mide? De extremo a extremo de motivos. Ponemos el centímetro en el inicio y lo medimos. Lo estiramos un poquito y lo medimos. Y a mí me salen 48 centímetros. Casi 49, pero bueno, 48. 48 entre 2, pues tengo que subir 24 centímetros. Así que desde el inicio, desde esta primera vuelta, vamos a ir subiendo motivos hasta alcanzar 24 centímetros. Ahora, la última vuelta la vamos a hacer. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, giramos
y nos toca la hilera de ventanitas. Nos saltamos un punto, nos vamos al siguiente y hacemos punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos un punto en el siguiente punto bajo, 2 cadenas y así vamos haciendo 2 cadenas, pero al llegar aquí sí que vamos a hacer el punto donde está el punto solito, porque vamos a cerrar de la misma manera. 2 cadenas, nos saltamos este punto de cadena, vamos al siguiente y punto bajo. 2 cadenas, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. 2 cadenas, nos saltamos un punto en el siguiente punto bajo. 2 cadenas, nos saltamos un punto en el siguiente punto bajo. 2 cadenas, nos saltamos un punto que es el punto de la cadena, nos vamos al punto solito y hacemos un punto bajo. 2 cadenas, nos saltamos un punto que es el punto de la cadena y en el siguiente punto bajo. Y así hasta llegar al final. Vale, ya llegué al final haciendo 2 cadenas punto bajo. Y ahora vamos a contar, vamos a dividirlo a la mitad. Podemos hacerlo así, dividimos a la mitad y ponemos un marcador o contamos los puntos, los motivos. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 motivos en este caso. Entonces tendría, la mitad serían 4 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y la mitad del noveno sería mi mitad. Ahí pongo un marcador. Ahora cojo este punto y lo meto en esta esquina. Meto el corchete en esta esquina y me traigo la hebra. Y hago un punto deslizado. Subo con 2 cadenas y voy a poner la labor mirando hacia mí para estar más cómoda. El ganchillo lo pongo a mi mano derecha, porque yo soy diestra, entonces lo pongo a la mano derecha. He hecho 2 cadenas y me voy al hueco, ¿vale? Hemos hecho ventanitas, me voy a la primera ventanita y hago un punto bajo. 2 cadenas y me paso a esta ventanita, a la primera, y hago un punto bajo. 2 cadenas, me voy a la siguiente ventanita. Había hecho esta, me voy a esta y hago un punto bajo. 2 cadenas y me vuelvo a esta ventanita que me toca y punto bajo. 2 cadenas, me vuelvo a la ventanita siguiente, he hecho esta, pues ahora esta y punto bajo. 2 cadenas, me vengo a esta ventanita que me toca y punto bajo. 2 cadenas, punto bajo. 2 cadenas, punto bajo. Y así voy a ir haciendo hasta llegar al final. Tenemos que tener cuidado de no saltarnos ninguna ventanita, porque coinciden, y si nos saltamos alguna, luego ya no nos coincide. 1, 2, punto bajo, 1, 2, punto bajo, 1, 2, punto bajo, 1, 2. Ya quitamos aquí el marcador para que no nos moleste. Hacemos 2 cadenas en la ventanita que toca punto bajo, 2 cadenas y nos vamos a la que nos queda, que sería la del piquito, y hacemos punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas, cortamos y tiramos. Y escondemos este hilo para que no se vea. Si queremos que nos quede en piquito la capucha,
pues lo dejamos así, escondemos el hilo y lo dejamos así. ¿Que queremos que no se nos quede? Doblamos un poquito y lo cosemos. Yo es que lo quiero un piquito, entonces capucha de duende. A mí me recuerda a las capuchas de los duendes. Nada, escondemos un poquito la hebra. Estiramos y cortamos a ras. Tiramos un poquito. Y ya se nos queda la capucha cerrada y sin que se note la costura. No tiene costura porque fuimos cerrando con puntos bajos haciendo coincidir unos con otros. Así que parece que el motivo continúa. Vale, ahora vamos a ir haciendo los bordes. Yo voy a empezar por aquí y como antes habíamos hecho ese trabajo tan laborioso de ir haciendo puntos bajos a todo alrededor, pues ahora nos será mucho más cómodo y más fácil porque tenemos puntos bajos por los que guiarnos. Y vamos a ir haciendo los bordes de la chaqueta, todo así alrededor de la capucha. Es que se ve así. Todo así la capucha. Y bajamos de nuevo. Aquí vamos a hacer una fila de puntos bajos, otra de puntos medios altos, con huequitos para poner un cordón, y después otra fila de puntos bajos. Y ya terminamos el chaleco. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, para empezar los bordes, introducimos el ganchillo en el primer punto de la esquina y nos traemos la hebra. Ahora aseguramos con una cadena y hacemos un punto bajo dentro de ese mismo punto. Aprovechamos para ir escondiendo esta colita de hilo. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos todo alrededor. Ahora tenemos puntos bajos por los que guiarnos. Cuando lleguemos a la capucha, pues tendremos que ir haciéndolos a ojo como hicimos anteriormente en el chaleco. Todo puntos bajos. Ahora vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2. Vamos a girar y vamos a hacer medios puntos altos. A ver. Vamos a hacer. Este no lo hacemos porque estas 2 cadenas nos van a contar como nuestro primer medio punto. Cogemos lazada, nos vamos al siguiente, cogemos lazada, nos quedan 3 aritos y los atravesamos los 3 juntos. Y ya tenemos 2 medios puntos altos, el de las cadenas y el que acabamos de hacer. Y hacemos otro más. Ahora hacemos una cadena, nos saltamos un punto, nos vamos al siguiente y hacemos 3 medios puntos altos, uno por cada punto. 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Pues vamos a ir haciendo puntos de 3, vamos a ir haciendo grupos de 3 medios puntos altos, una cadena y 3 medios puntos altos. Ahora hacemos una cadena, nos saltamos uno y hacemos medio punto alto, en el siguiente punto medio punto alto y en el siguiente punto medio punto alto. Y ahí tenemos otro grupo. Separamos con una cadena, nos saltamos uno y repetimos medio punto alto, en el siguiente medio punto alto y en el siguiente medio punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir hasta llegar a la capucha. En la capucha haremos un medio punto alto por cada punto disponible. Vale, ya estoy llegando a la capucha. Yo el marcador lo puse, no porque sea necesario, era por saber cuándo empezaba la capucha, porque me lío a tejer, se me va el santo al cielo y me emociono y sigo tejiendo y me paso. Entonces, ahora me salto un punto y hago 3 medios puntos altos.
Y aquí ya comienza la capucha. Voy a quitar el marcador. Y ahora en la capucha voy a hacer un medio punto alto por cada punto correspondiente. Sin hacer separaciones, ni cadenas, ni nada. Uno por cada punto disponible. Medio punto alto por cada punto disponible. Vamos a ir haciendo así el borde. Voy a poner un marcador en el otro lateral, que yo me emociono y me paso. Que me tiene pasado, ya me paso más veces. Vale, ahí se termina. Hala, pues continúo haciendo un medio punto alto por cada punto disponible de la vuelta anterior. Vale, ya terminé la capucha y ahora volvemos a empezar. Sé que termina la capucha, aquí está la unión donde empieza y termina. Vale, pues ahora vamos a volver a hacer 3 medios puntos altos. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente medio punto alto, en el siguiente otro medio punto alto y en el siguiente otro medio punto alto. Una cadena, nos saltamos uno y en el siguiente medio punto alto, en el siguiente medio punto alto y en el siguiente medio punto alto. Una cadena, nos saltamos uno y en el siguiente medio punto alto, en el siguiente medio punto alto y en el siguiente medio punto alto. Vale, estoy llegando al final, me queda una cadena, me salto un punto y los 3 últimos medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora para la siguiente vuelta subo con una cadena, giro y ya vamos a hacer la última vuelta. Vale, subí con una cadena, giro y ahora voy a ir haciendo un punto bajo por cada punto disponible. El primer punto bajo lo hacemos aquí, el siguiente y ahora nos encontramos con la cadena, pues ahí hacemos un punto bajo. Volvemos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos y en la cadena un punto bajo por cada punto. 1, 2 y 3 que corresponden a los 3 medios puntos altos que habíamos hecho antes y en la cadena un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo un borde para que el ojal se nos quede más abridito y las cadenas más seguras. Y repetimos. Sí, espérate. No, ahora. Un punto bajo. 2 y 3. Y en la cadena un punto bajo. Bueno, pues así hasta llegar al otro lateral. Si no queremos unir con cordón, un lateral lo vamos a hacer con ojales y el otro lateral sin ellos. Haremos todo medio puntos altos, uno por cada punto y volveremos con puntos bajos. En un lateral haríamos ojales y en el otro no si queremos poner botones. Yo lo voy a unir con un cordón. Y no lo voy a unir entero hasta abajo, solamente lo voy a unir un poquito por arriba. Pero se queda más bonito si haces todo hasta abajo, se queda todo igual, no solo la parte de arriba. Así que nada, voy a ir continuando hasta terminar la vuelta. Vale, ya estoy llegando al final. Y me quedan los 3 últimos puntos.
Aquí ya corto, yo ya corté, hago 2 cadenas, 1, 2, tiro y aseguro. Y aquí ya escondo la cola de hilo. Solo quiero que me coja un poquito la parte de arriba. Entonces voy a medir desde donde empieza la capucha hasta el final y voy a hacer aproximadamente esa medida para saber qué medida le toca a cada chaleco. Pues aquí son, por ejemplo, 70 centímetros. Yo para el chaleco verde hice 1,35. Si yo quiero que el cordel me llegue justo, me cubra toda la parte del chaleco, pues serían 70 por 2 veces, para saber que al cruzarlo pues me va a coger todo el chaleco, no se me va a quedar corto. Y voy a ir haciendo el cordón a 2 colores. Si queréis saber cómo se hace este cordón paso a paso, más detalladamente, os pondré el enlace abajo en la casilla de descripción, porque hace un tiempo publiqué un tutorial con este cordón. Pues no sé, hará 2 semanas o así. Publiqué este cordón y se nos queda así, por unos sitios lila oscuro, por otros lila claro. Y lo podemos mezclar con los colores que queramos. También podemos poner 2 hebras de morado claro, 2 hebras de morado oscuro y se nos queda más gordito. O, no sé, blanco y morado claro, blanco y morado oscuro, no lo sé, pues yo qué sé, las combinaciones que nos gusten, que queramos. Podemos poner tantas hebras como queramos. Y nada, voy a continuar haciendo el cordón hasta tener los 70 centímetros. Lo podemos hacer así y hacerle un lacito. O podemos también, si no, ponerlo en la parte de atrás. Yo en el chaleco verde no lo puse así cruzado y me lo puse en la parte de atrás a modo de cinturón. Le damos la vuelta. Y por los huequitos buscamos la cintura y vamos haciendo por las ventanitas un zigzag donde queramos y a la altura que queramos, y al final podemos hacer aquí un lacito, un nudito y que se nos quede fruncido. Pues no sé, cada una que lo utilice como quiera. Yo solamente estoy dando opciones. Espero que os haya gustado este segundo vídeo del chaleco y si os gustó, manitas arriba y hasta la próxima. Chao.